cómo un niño que creció en la pobreza se convirtió en uno de los hombres más ricos de la historia. La historia de John Rockefeller comienza con la intriga y las duras lecciones de vida que aprendió a una edad muy temprana. Fue una vida llena de contradicciones. En un lado de la balanza, una extraordinaria ética del trabajo. En el otro, las lecciones de astucia de su padre, al que llamaban Devil Bill. John nació el 8 de julio de 1839 en el pequeño pueblo de Richford, Nueva York. La familia vivía pobremente, pero esto no impidió a su padre, William Rockefeller, llevar una vida pintoresca. Devil Bill era conocido como un estafador que tenía un don para encantar a la gente. Vendía medicamentos falsificados e incluso desapareció durante un tiempo, dejando atrás a su familia. John vio cómo su padre engañaba a la gente, pero sacó su propia conclusión. Engañar es malo, pero saber entender a la gente tiene un valor incalculable. A los 6 años, John empezó a anotar en un cuaderno cada céntimo que gastaba. Sabía que sin control sobre el dinero no se puede llegar muy lejos. Cada dólar ganado o gastado era una lección para él. Por ejemplo, cuando ayudaba a su madre a vender un pavo en el mercado, se aseguraba de que todo estaba contado al céntimo. Cuando cumplió 16 años, John encontró su primer trabajo como ayudante de contable. La paga era modesta, solo 50 céntimos al día, pero el joven era feliz. Sus registros de gastos continuaron, y para entonces ya había ahorrado sus primeros $50. Para un chico pobre de aquella época, era una fortuna. John no solo era ahorrador, sino increíblemente disciplinado. Se levantaba temprano, trabajaba duro y siempre buscaba oportunidades para ganar dinero. Nunca tiraba por la borda las promesas y siempre cumplía su palabra, lo que le diferenciaba de su padre. En 1863, cuando John solo tenía 24 años, invirtió por primera vez en el negocio del petróleo. En aquella época, el petróleo apenas empezaba a utilizarse a gran escala, y muchos pensaban que se trataba de una moda pasajera. Pero Rockefeller vio en él un gran potencial. Abrió su primera empresa de refinado de petróleo e inmediatamente se centró en reducir costes. La clave del éxito era sencilla. Cuanto más baratas fueran la extracción y el refinado, más beneficios. Rockefeller negoció con los ferrocarriles las tarifas más bajas posibles para transportar el petróleo. Si las compañías se negaban, amenazaba con construir sus propios ferrocarriles para transportar el petróleo él mismo. En una ocasión obligó a una importante compañía ferroviaria a reducir las tarifas en casi un tercio. Rockefeller no toleraba la competencia. Para superar a sus rivales, utilizaba un método inusual. Contrataba espías que extraían información sobre los planes de sus competidores. Por ejemplo, si otra empresa planeaba abrir una nueva planta, John se enteraba con antelación y se les adelantaba. Además, compraba acciones de sus competidores, a menudo a través de terceros, para que nadie supiera quién estaba detrás de la compra. De este modo, fue haciéndose con el control de sus negocios. En 1880, su empresa Standard Oil controlaba más del 90% del refinado de petróleo en Estados Unidos, pero tuvo que pagar muy caro este poder. El éxito no solo trae dinero, sino también enemigos. John Rockefeller, siendo el hombre más rico de su tiempo, lo entendió perfectamente. No era solo un multimillonario, sino un hombre que vivía temiendo constantemente por su vida. Su riqueza le convirtió en blanco de competidores, detractores e incluso de gente corriente que envidiaba su éxito. Rockefeller vivía como si esperara un atentado cada día. Su casa era una fortaleza. Había salidas secretas, vallas altas y seguridad las 24 horas del día. Incluso amigos y parientes tenían que pasar estrictos controles antes de poder llegar hasta él.
Creía que solo esas medidas podían protegerle del peligro. Toda su vida evitó los lugares públicos. Si aparecía en público, lo hacía acompañado de una multitud de guardias. Pero ni siquiera esto era suficiente para Rockefeller. Contrataba dobles. Estas personas se parecían a él y viajaban por el mundo con su nombre. Esto ayudaba a confundir a posibles asesinos que pudieran seguir al multimillonario. Rockefeller también tenía mucho miedo a ser envenenado. En su bolsillo llevaba siempre un pequeño botiquín con un antídoto especial. Contenía carbón vegetal y otros remedios que podían neutralizar el veneno. No era paranoia. Varias veces le amenazaron con envenenarle. Por ejemplo, una vez recibió una carta amenazadora en la que se insinuaba que podía haber veneno en su comida. Así que John solo confiaba en las personas más cercanas para preparar su comida, pero incluso en casa comprobaba cada bocado antes de comerlo. Este miedo a veces le llevaba al absurdo. Se dice que una vez rechazó una suntuosa cena en una reunión con inversores porque no se fiaba de los cocineros locales. Para Rockefeller, el miedo no era una debilidad, sino una forma de control. Creía que solo los que siempre están preparados para lo peor pueden sobrevivir y conservar su riqueza, y ese era su secreto. John no confiaba en el destino, sino que actuaba con antelación. John Rockefeller gastó cerca de la mitad de su fortuna en buenas causas, pero detrás de este generoso gesto había motivos personales y un estricto control. Nunca daba dinero porque sí. Cada dólar tenía un propósito. A primera vista, la filantropía de Rockefeller parecía increíblemente impresionante. Al final de su vida había donado unos $500 millones, en términos modernos, decenas de miles de millones. Pero siempre dictaba las condiciones. ¿A dónde iría exactamente su dinero y en qué se gastaría? Por ejemplo, creó la Fundación Rockefeller, que financió la construcción de universidades, hospitales e investigaciones científicas. Sin embargo, no lo hizo solo por altruismo. Cada proyecto estaba cuidadosamente calculado no solo para beneficiar, sino para mantener el nombre de Rockefeller en la historia. Una de las universidades que ayudó a crear fue la Universidad de Chicago. Este generoso apoyo la convirtió en una de las principales instituciones educativas del mundo, y el nombre de Rockefeller se convirtió en símbolo de progreso intelectual. John prestó especial atención a la medicina. Donó millones a la investigación de enfermedades y a la lucha contra los parásitos. Curiosamente, esto se debió a su experiencia personal. En su juventud, Rockefeller padeció parásitos tropicales que podían minar gravemente su salud. Gracias a su apoyo, se hicieron importantes descubrimientos en la lucha contra estas enfermedades que salvaron millones de vidas. Pero incluso aquí Rockefeller lo controlaba todo. Todas las subvenciones que concedía su fundación iban acompañadas de estrictas condiciones. Por ejemplo, los científicos tenían que compartir sus descubrimientos con determinadas instituciones asociadas al nombre de Rockefeller. Rockefeller nunca hacía donaciones al azar. Si apoyaba un proyecto, siempre formaba parte de su estrategia a largo plazo. Una de sus técnicas favoritas era donar dinero para que el público pensara en él como una persona amable y generosa. Como resultado, al final de su vida, no solo era el más rico, sino también uno de los hombres más respetados de su época. ¿Cómo vivió el hombre más rico del mundo al final de su vida? Sorprendentemente, John Rockefeller, acostumbrado a la lucha interminable por el poder y el dinero, en sus últimos años no buscó la gloria, sino la paz. Sin embargo, incluso en una vejez tranquila, siguió siendo una personalidad inusual, que hasta el final sorprendió a quienes le rodeaban. Rockefeller vivió hasta los 97 años, una edad increíble incluso para los tiempos modernos, y más aún para finales del siglo XIX y principios del XX. ¿Cómo lo consiguió? John creía que la salud es la riqueza más importante.
Contrató a los mejores médicos de todo el mundo y les pagó enormes sumas de dinero para que cuidaran de su salud. También era estricto con su estilo de vida. Cada mañana empezaba con ejercicios ligeros y su dieta era lo más sencilla posible: un mínimo de carne, más verduras y ningún exceso. Rockefeller dijo: «Los negocios me enseñaron a gestionar el dinero y la vejez a gestionar el cuerpo». Una vez incluso organizó una conferencia médica privada para conocer los últimos avances de la medicina. Su interés por la salud era tan grande que financió investigaciones sobre medicamentos que él mismo utilizaba. En sus últimos años, Rockefeller encontró una nueva afición: la jardinería. En sus fincas cultivaba rosas, podaba árboles y cuidaba huertos. Este proceso le ayudaba a calmarse y distraerse del estrés que le había perseguido toda su vida. Se dice que podía pasarse horas sentado en un banco observando las plantas. Disfrutaba viendo crecer algo gracias a sus cuidados. Esta afición se convirtió para él en una especie de meditación. Incluso en su vejez, siguió actuando con el hábito de un hombre de negocios, planificando, registrando y comparando los resultados de la cosecha. John Rockefeller dejó un enorme legado. Su nombre está asociado no solo al petróleo, sino también a la caridad, la medicina y la educación. Fundó varias universidades, apoyó la investigación científica y muchos de sus proyectos siguen funcionando hoy en día.